Capítulo 6, versículos del 1 al 7. Vamos a leer de manera alternada. Dice la Biblia: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Todos? Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pueden tomar asiento. Y dice la Biblia: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba. No solamente aumentaba, dice la Biblia, se multiplicaba, iba en aumento de manera exponencial, iba creciendo de manera más rápida. Y dice la Biblia, no solamente los discípulos se multiplicaban, pero los discípulos se multiplicaban ¿cómo? Grandemente. Ya con el hecho de que algo se multiplique, gracias a Dios, cuando llegamos a nuestra casa y la comida se multiplicó, decimos: wow, gloria a Dios, va a alcanzar. Pero cuando la comida se multiplica grandemente, ya es muchísimo más de lo que había. Y dice: y se multiplicó grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes, aquellos que rehusaban creer, aquellos que era casi imposible, aquellos en donde el Señor Jesucristo les llamaba generación de víboras, hipócritas, y quien nos enseñó a no creer a la verdad, y tienen que creer e ignoran las escrituras, y tienen que acercarse más. Estos mismos hombres que pareciera imposible que un día iban a ser salvos, dice la Biblia, muchos de ellos ahora estaban obedeciendo a la fe, ahora estaban siendo salvos. ¿Y qué quiere decir? Porque el tema es discípulos haciendo discípulos. Tenemos que multiplicarnos. ¿Y qué quiere decir discípulo? ¿Quién es un discípulo? ¿Qué es un discípulo? Esta palabra discípulo viene del griego mateites, que quiere decir aprendiz, quiere decir pupilo, estudiante, seguidor, el que aprende de otro. De tal manera que un discípulo es un seguidor de las enseñanzas de Jesús. Y aquí había discípulos, había quienes estaban aprendiendo de las enseñanzas de Cristo y ahora estaban siguiendo a Cristo. Hermano, yo sé que ya eres cristiano si has aceptado a Cristo, pero le estás siguiendo su palabra, estás siguiendo sus enseñanzas, estás haciendo lo que Él te dice que hagas. Un discípulo tiene ciertas características. La primera de ellas, la característica de un discípulo es que sigue a Jesús. Mateo capítulo 8, en el versículo 23 dice la Biblia: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. El Señor Jesucristo iba a un lado y ahí iban sus discípulos. El Señor Jesús iba hacia otro lado y ahí iban sus discípulos. Dice la palabra de Dios que Jesús nos ha dejado pisadas para que nosotros sigamos
cada paso que Él nos ha dejado, cada enseñanza que Él nos ha dejado, cada huella que Él nos ha dejado, Dios quiere que tú y yo, hermano, sigamos a Cristo. La otra característica de un discípulo, Mateo capítulo 16 en el versículo 24, es que un discípulo se niega a sí mismo. Mateo 16, 24 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hermano, un discípulo tiene que aprender a morir a sí mismo. Un discípulo le dice no al pecado, no a la tentación, se niega a sí mismo porque está siguiendo a Cristo. Un discípulo se niega a uno mismo. Otra cosa característica de un discípulo es que un discípulo tiene que estar siempre listo. Marcos capítulo 3 en el versículo 9, la Biblia nos enseña de cómo Jesús tenía a sus discípulos, pero estaban instruidos. El Señor Jesucristo constantemente los instruía y les daba ciertos mandamientos y órdenes, y ellos, como seguidores de Cristo, debían de estar siempre listos para hacer lo que Jesús necesitaba de ellos. Marcos 3:9 dice: y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no lo oprimiesen. De tal manera que Jesús tenía ciertas instrucciones y les dijo: siempre quiero que tengan lista esta barca. Como discípulos debemos nosotros de siempre estar listos. Cuando Jesús te dice: hermano, hermana, dale un folleto. Ay, Señor, es que no estoy listo. Háblale de Cristo. Ay, Señor, es que no estoy listo. Tráelo a la iglesia. Ay, Señor, es que no estoy listo. No, como discípulos tenemos que siempre estar listos. No estar dormidos, no estar quizás distraídos, pero siempre listos para hacer lo que Cristo quiere que yo haga. Otra cosa acerca de un discípulo es que aprende de Jesús. Marcos capítulo 9 versículo 31 nos habla, Marcos 9:31 dice: porque enseñaba a sus discípulos. La palabra de Dios me enseña a mí, y si yo soy su discípulo, no voy a estudiar el Corán, no voy a estudiar otros libros, voy a estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lo que me deja mi Cristo para que yo aprenda de Él. Un discípulo aprende de Cristo. Número 1, las características del discípulo. Número 2, hay un costo por ser discípulos de Cristo. No es tan fácil ser un discípulo. En Lucas capítulo 14 versículo 26, vean lo que dice ahí. Lucas 14, 26: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y mujer, o sea, esposa, pastor, yo sí la aborrezco. No está hablando de eso. En Mateo 10:37 dice la Biblia que si amo más a padre o a madre o a esposa o hijos que a mí, no es digno de mí. Lo que Dios está diciendo es que mi amor por Cristo debe de ser un amor superior. Nuestro amor por Dios tiene que ser un amor excelso, un amor superior, un amor sobre todas las cosas. Que parezca que yo no amo a mi esposa, que parezca que yo no amo a mis hijos ni a mi suegra. Bueno, a la suegra no la menciona aquí, amén. Entonces puedes hacer lo que gustes, pero dice Lucas 14, 26, dice: y aún también su propia vida no puede ser ¿qué? Mi discípulo. Un discípulo tiene que desestimar sus relaciones. En otras palabras, mi relación con mi Cristo debe de ser mayor que la relación que yo tengo con alguien más o aún conmigo mismo. Versículo 27: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí.
Un discípulo, el costo de un discípulo es llevar una cruz, es llevar aflicción. La cruz habla de aflicción. La cruz habla de no estar en un lugar de confort, en un lugar en donde todo chévere, en un lugar en donde todo está bien. No, hay ocasiones en que vas a tener que salir a la luz del día y el calor del día, y quizás aún Dios te envíe a un país, a un lugar en donde no es nada bueno, nada hospitalario, y nos dan aplausos y nos reciben con bien. Al contrario, te gritan, te apedrean, te azotan la puerta. En algunos lugares aún hay que discípulos de Jesús están muriendo, siendo decapitados, siendo alanceados, o simplemente los están matando por ser discípulos de Cristo, porque hay un costo de ser discípulos de Cristo. Es desestimar mis relaciones con los demás, es desestimar, número 2, mi propio bienestar. Número 3, es desestimar aún mis propias posesiones. Ve el versículo 33, Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Dios dice: hey, la vida del hombre no está en las riquezas que tú tienes. Tu vida está en quien tú tienes. Y si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Y si tú no tienes a Cristo, no tienes nada. Dios dice: hey, debes de lo que tú tienes, ignóralo. Pablo dijo, ahora lo tengo por basura, todo esto, todo el mundo, todo el dinero, toda la gloria, todo el materialismo, todo lo que yo pueda tener, ahora lo tengo por basura por amor a Cristo. Ese es un discípulo de Cristo. Número 2, hay un costo. Número 3, las clases de discípulos. Hay diferentes clases de discípulos. Ve lo que dice en Juan capítulo 6 versículo 64. Juan capítulo 6 versículo 64 dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía que desde el principio a quienes eran los que no creían y quién le había de entregar. Jesús conoce nuestros corazones. Jesús conoce tu corazón. Jesús conoce mi corazón. Y Dios está buscando discípulos. Pero hay discípulos falsos. Hay discípulos falsos. Versículo 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Sabes por qué? Porque eran discípulos falsos. ¿Qué tipo de discípulo eres tú? ¿Eres uno que no cree? ¿Eres uno que Dios te dice: hey, ven por acá, yo quiero llevarte acá, yo quiero que hagas esto, quiero que aprendas de mí, quiero que sigas mis mandamientos, mi voluntad? Deja aquello, deja tu pecado, deja la maldad, deja de vivir una vida mediocre, una vida de aquí para allá, y conviértete y sírveme a mí. Y tú dices: ay, Señor, es que eso no me agrada, es que eso no me gusta. Hey, Cristo ya lo hizo todo por ti. Él ya lo dio todo por ti. ¿Qué no le puedes dar algo a Él? Cuando reconocemos todo lo que Él hizo por mí, es más fácil decirle al Señor: Señor, lo que tú quieras de mí está bien. Lo que tú necesites de mí está bien. Pero hay falsos discípulos. Número 2, hay discípulos secretos. Ve lo que dice Juan capítulo 19 versículo 38. Juan 19:38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, ¿pero qué?
secretamente, subraya eso, amén, secretamente, que no le gustaba que cuando salía que lo vieran con una Biblia. Ya no es tanto problema porque ahora el celular traigo mi Biblia, amén, pero no quieren que vean que traigo una corbata, no quieren que vea que ahora mi manera de vestir es diferente, no quieren que vea, no, ese discípulo secreto no quiere que vea que estoy cambiando para bien, y ahora ya no golpeo quizás a mi esposa, ya no traigo esas fachas que antes traía, y quizás ya no traigo la caguama, ya no traigo el moñito, ¿cómo se le llama? Muñeco, muñeca. Ya no traigo la muñeca, ya no traigo el muñeco, ya no traigo la droga, ya no traigo el guachicol por ahí vendiéndolo, ya no traigo la música mundana que traías antes, ya no, mi vida está cambiando. ¿Por qué? Porque ya no soy un discípulo secreto. Pero ¿te estás avergonzando de Cristo? ¿Te avergüenzas de que te digan cristiano? ¿Te avergüenzas de que te digan, tú eres ahora cristiano, verdad? Y como Pedro dijo, yo no soy cristiano. Y dice la Biblia que hasta comenzó a maldecir y a hablar como ellos. Hey, tienes que dejar de hablar como este mundo habla. Tienes que dejar que vestir como este mundo viste. Tienes que dejar de mentir como este mundo miente. Tienes que dejar de ser un discípulo secreto. Pero sabes, también hay discípulos verdaderos. Juan capítulo 8 versículo 31 dice, Juan capítulo 8 versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermano, quizás nada más eres un hijo de Dios y está bien. Gracias a Dios que Dios te ha salvado, pero Dios quiere que seas más que un simple hijo de Dios. Dios quiere que te entregues a Él, que le sigas a Él, que guardes su palabra, que le obedezcas, que hagas lo que Él te dice. Dice la Biblia, si realmente me amáis, guarda mis mandamientos. Ese es un verdadero discípulo. Un verdadero discípulo es el que hace la voluntad de Dios. No solamente el que ha escuchado, sino el que hace la voluntad de Dios. Número uno, vemos que hay características de un discípulo. Vemos el costo de un discípulo, vemos las clases de un discípulo, pero también vemos el crecimiento de estos discípulos. El crecimiento, ¿sabes? No comenzó con 5,000 o 10,000. Ve a Mateo capítulo 10 versículo 1. Dice allá en Mateo 10:1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos, porque aparte de discípulos eran apóstoles. Y estos 12 apóstoles, dice, era Simón Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo, Lebeo, Simón y Judas, el que le entregó. ¿Cuántos eran? Eran 12 discípulos. Después uno se suicidó y quedaron 11. Mateo 9:37 le dice a sus discípulos, un capítulo antes, Mateo 9:37, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Cuál fue el crecimiento de estos discípulos? Primero, comenzaron pocos, eran pocos. Número 2, luego fueron más. Hechos capítulo 6 versículo 1. Hechos capítulo 6 versículo 1 dice, en aquellos días como creciera el número de los discípulos. ¿Sabes qué? Comenzaron con 12, luego tuvieron un bajón casi del 9% y luego comenzaron otra vez a crecer.
Y comenzaron otra vez a crecer, y comenzaron a crecer, y comenzaron a crecer, y Dios comenzó a bendecir. Y dice, y creció el número de los discípulos. Y cuando crecen los discípulos, ¿qué dice? Hay murmuración. Dice la Biblia, hubo murmuración. Cuando la iglesia va en crecimiento, siempre va a haber alguien que va a murmurar. Y empezaron a decir, pero no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas y esto y aquello. Y entonces buscaron hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, llenos de fe. Y encontraron aquí, vean lo que dice el versículo 5, encontraron a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmeas y a Nicolás. Y los presentaron ante los apóstoles, oraron y les impusieron las manos. Y empezaron a multiplicarse. La palabra de Dios en el siguiente versículo dice, y crecía la palabra del Señor. ¿Cómo crece la palabra del Señor? Ve lo que dice en Mateo capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, versículo 19. Dice, por tanto, id y hacer ¿qué? Discípulos. La mayoría de las veces cuando nosotros usamos esta palabra, que es la misma palabra que se menciona aquí en Hechos 6.1, en Hechos capítulo 6, versículo 7, es la misma palabra que ya hasta se me olvidó, y es la palabra mateites. Es la misma palabra y Dios está diciendo, por tanto, id y haced mateites. Es un poquito diferente, pero es la misma raíz y es la misma palabra. Y la usamos normalmente para decir, por tanto, ve y háblale de Cristo a alguien, y después bautízalo y después enséñale. Y yo creo que está bien. Pero lo que realmente Jesús está diciendo, ve y haz seguidores y haced discípulos, haz seguidores de Cristo a todas las naciones. La palabra griega naciones aquí es etnios, que es etnias, o ve a todos los pueblos y naciones y a todo el mundo. Y dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ¿cómo se van a bautizar si no han creído en Cristo? Amén. De tal manera que tenemos que ir y tenemos que hablarles de Cristo. Y Dios dice, el hacer discípulos no se queda en solamente hablarles de Cristo. No se queda solamente, bueno, vamos a empezar de aquí. No se queda solamente en hablarles de Cristo para hacer discípulos. No se queda solamente mi labor en hacer discípulos, en bautizarlos. Porque ahí dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, sino dice enseñándoles. De tal manera que no estamos haciendo discípulos hasta que se cumplen estas tres cosas. Se cumple cuando les hablo de Cristo y ellos creen en Cristo, y entonces no los puedo bautizar si antes no creen. Hechos capítulo 8, el eunuco. Entonces tienen que creer en Cristo, tienen que bautizarse y tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Y cuando estas tres cosas se cumplen, entonces estoy haciendo discípulos. Dice la Biblia, y la palabra de Dios crecía. Hechos 6:7, y crecía la palabra de Dios. La palabra de Dios era predicada, era enseñada a la gente, y ellos la recibían y la estaban aprendiendo. Y dice, y el número de los discípulos se multiplicaba. Para que el número de los discípulos se multiplique, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Asegurarnos que la palabra de Dios crece. ¿Y cómo va a crecer la palabra de Dios si yo no la enseño?
Por eso tengo que ir. Por eso tengo que traerlos. Por eso les tengo que enseñar para poder hacer más discípulos. Este año yo creo que Dios nos puede ayudar a hacer más discípulos, a hablarles de Cristo, bautizarlos y enseñarles la palabra de Dios. Y cuando se cumplan esas tres cosas, estoy yo haciendo discípulos. Si tú eres discípulo, tienes que hacer discípulos. Porque dice, por tanto, id y haced discípulos. Y entre más estoy yendo y más estoy enseñando su palabra, yo creo que la palabra de Dios se puede multiplicar. Y los discípulos se van a poder multiplicar. No hay mayor gozo cuando vamos al cielo que traer a alguien más junto con nosotros. Amén. Somos egoístas cuando yo ya voy al cielo, voy al cielo. Pero somos egoístas cuando no le hablamos a nadie más para que venga conmigo. No podemos hacer la obra de Dios solos. Necesitamos del poder de Dios. Ora a Dios y dile al Señor, Señor, ayúdame a que podamos multiplicarnos. Que yo pueda ver este año 1, 2, 3, 4, 5 discípulos. Que yo pueda discipular, que pueda enseñar la palabra de Dios. Úsame, Señor, a mí. Yo creo que Dios nos puede usar. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque nos puedes usar y no merecemos ser usados y no merecemos llevar tu palabra y hablarle a la gente de Cristo. Padre, gracias te damos por tenernos dignos. Ayúdanos a cada uno de nosotros en este año 2020, que cada uno de nosotros podamos ir y hacer discípulos.